Esta mañana es una bendición estar en la casa del Señor en este día. Es un gran gozo poder celebrar la Navidad y celebramos que el nacimiento de nuestro Rey y Salvador. Es un gozo verles a cada uno de ustedes, es un gran privilegio. Hay hermanos y hermanas que hacía días no podían estar con nosotros y están hoy. Todos sean bienvenidos a la casa del Señor. También hay personas que nos visitan por primera vez. Bienvenidos a la casa del Señor en este día. Es un placer y una gran bendición contar con ustedes en esta mañana y poder alabar al Señor juntos, ¿verdad? Este es el gozo de reunirnos en la casa del Señor en este día. Yo les invito a que busquemos en nuestra Biblia en esta mañana, en Mateo capítulo 1, versos 18 a 25. Mateo capítulo 1, versos 18 al 25. Y dice así la palabra del Señor en esta mañana. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Dice el verso 22 que todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Se dice que cuando Napoleón quiso tomar a España, en vez de ir él, envió a uno de los mejores hombres, sus mejores hombres, pero ellos no pudieron tomar España. Entonces, cuando sus hombres regresaron, Napoleón, el gran emperador francés, decidió enviar a José, su hermano. Y cuando los españoles vieron a José, su hermano, pues tampoco se rindieron a Napoleón. Pero entonces Napoleón dijo: el emperador va en persona a tomar España. Y fue así como pudo conquistar España, cuando fue en persona. En Mateo capítulo 21, el Señor nos narra por medio de una parábola acerca de un hombre de familia que compró un rancho, compró una propiedad y le puso una cerca y le hizo una torre, hizo un lagar y arrendó esa tierra a labradores. Y llegando el tiempo en que estaban los frutos, envió a sus siervos para que fueran y recibieran parte del fruto. Y cuando llegaron esos siervos, los labradores malvados mataron a esos siervos. Algunos los apedrearon, otros los golpearon, los asustaron y algunos mataron. Después el padre de familia, el Señor, envía nuevamente otros siervos y hacen lo mismo con ellos. Y entonces dijo aquel padre de familia: enviaré yo a mi hijo y de seguro tendrán temor de él. Pero cuando llegó el hijo, los labradores malvados decidieron matar al hijo, al heredero, para quedarse con aquella tierra. Quiero que entiendan la relación. Lo que se nos está diciendo en Mateo capítulo 1, versos 22 y 23 es que Dios envió a su Hijo a esta tierra a morir por nosotros. Habiendo hablado, dice el libro de Hebreos, Dios de muchas maneras en muchos tiempos en el pasado, ahora nos ha hablado por medio del Hijo, el cual es el heredero de todas las cosas. Quiere decir que Dios envió muchos profetas, envió muchos siervos, pero algunos mataron, a otros apedrearon, a muchos hicieron muchas cosas, pero ahora Dios ha enviado a su Hijo. Y su Hijo tiene el carácter de Dios, por eso podemos decir que Dios se hizo hombre. Y es lo que este texto
significa. La buena noticia para nosotros es que Dios está entre nosotros. Dios vino a hacerse hombre. El nombre de Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero esto tiene implicaciones en nuestra vida. La primera implicación de que Jesús esté entre nosotros, de que Dios envió a su Hijo a hacerse hombre, es precisamente que no debemos temer. No debemos temer. Este pasaje no se refiere a la omnipresencia de Dios. Dios está en todo lugar. Pero de manera especial se nos está diciendo en este pasaje que el Hijo de Dios vino a estar con su pueblo, vino a nacer de entre su pueblo, vino a estar con ellos, a hacerse uno de ellos. Y como el Señor es uno, tal como nosotros, no debemos temer si Él está con nosotros. La profecía a la que se refiere Mateo está en Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7. Y lo que sucede en Isaías capítulo 7 es que cuando el rey Acaz reinaba sobre Judá, el reino del sur, el rey de Siria y el rey del norte, del reino de Israel, confabularon un ataque contra Judá. Y el rey del sur, es decir, Acaz, tuvo gran temor. Si estamos en Isaías 7, podemos leer en el verso 2, donde dice: y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. ¿Ha habido alguna situación en su vida, o hay una situación en su vida en este mismo momento, en el cual su corazón se estremece como los árboles cuando el viento los zarandea? Todos hemos pasado por situaciones en las cuales decimos: ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué? Todos hemos estado en esta situación. Así estaba el rey. El profeta Isaías entonces toma a su hijo Sear-Jasub, cuyo nombre significa el remanente volverá, y fueron a comunicarle, a darle un mensaje al rey Acaz. Era un mensaje del Señor, y el Señor decía: Acaz, no debes temer, nada va a suceder. En Isaías 7, a partir del verso 10, dice: habló también Jehová acá diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo, de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré, y no tentaré a Jehová. Digo entonces Isaías: oídme ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. La profecía era una señal. Siempre pensamos en Salomón. Cuando Dios le dijo: pide, Salomón, y yo te voy a dar, ¿verdad? Y Salomón no perdió oportunidad para pedir. Creo lo más importante, pidió sabiduría. Pero en este pasaje tenemos a un hombre que fue un poco arrogante e irreverente, porque cuando Dios le dijo: pide una señal, este hombre, en vez de pedir una señal, no quiso pedir una señal, porque él tenía un plan, y su plan era confabularse con Asiria, con otra nación, que al final llevó cautivo a su pueblo. Pero lo que nos enseña esto es que había una virgen que iba a dar a luz un hijo, y que antes que ese niño pasara a la edad en que tuviera entendimiento, es decir, cuando pasara de la niñez a la adolescencia, los reinos del norte y de Siria iban a ser destruidos. Hay mucho debate en cuanto a si este niñito es el hijo de Isaías mismo, que en capítulo 8 pareciera ser. Hay mucho debate sobre si este niño era hijo de una mujer desposada, familia del propio rey. Y algunos pensamos, como yo me inclino a pensar que está hablando de una manera hipotética. Es decir, es como si el profeta Isaías le dijera: mira, si una virgen, es decir, si una mujer desposada, literalmente una novia comprometida, da a luz un niño ahorita,
¿verdad? Da luz a un niño. Antes de que ese niño llegue a saber la diferencia entre el bien y el mal, el niño va a comer mantequilla y miel. Y mantequilla y miel era importante porque cuando los ejércitos arrasaban, lo único que había era alimento silvestre. Lo único que había era la mantequilla de la cabra y la miel del campo. No había más nada. Eso es lo que el niño iba a comer. Antes de que ese niño creciera y fuera adolescente, el reino de Siria y el reino de Israel iban a ser destruidos. Y así pasó. 2 o 3 años después, Siria cayó, Damasco cayó, y aproximadamente 10 años después, entonces el reino del norte cae. Pero ¿qué nos enseña esto? Nos está enseñando que no debemos temer. La promesa para la casa de David, por medio del profeta Isaías, era: no teman, Dios está con ustedes. Dios ha guardado un remanente entre ustedes. Bueno, para nosotros saber que Dios está con nosotros, ahuyenta nuestros temores. Aunque Dios está con nosotros, no siempre podemos decir que estamos ajenos a temores. Hay veces que tenemos miedo aunque Dios esté con nosotros, ¿no es verdad? ¿Sabe por qué? Porque que Dios esté con nosotros no quita nuestros temores a menos que nosotros tengamos fe en Dios. Si vamos a Isaías capítulo 7, verso 9, mira lo que le dice el Señor al rey. Y la cabeza de Efraín está en Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalía. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Y yo le digo lo mismo a ustedes en este día. Si no creen, van a perecer. Van a perecer engañados por el enemigo, van a perecer por el desánimo, van a perecer por la depresión, van a perecer por cualquier otra causa. Si no creyereis, van a perecer. Si usted ha creído en Jesucristo, Emmanuel está con usted, Dios está con usted y no hay temor. ¿Se ha preguntado cuántas veces la palabra de Dios dice que no temamos? A muchas personas dicen que es una para cada día. Yo en realidad no lo he contado, no puedo decirlo. Pero lo que sí le puedo decir es que muchas veces el Señor nos dice una y otra vez: no temas, no temas, no temas, no temas. Vamos a Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Dice el verso 25: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Cristo estaba con sus discípulos. Si había algún problema en los discípulos, ¿qué usted cree que los discípulos iban a hacer? Señor, cuando estaban en el medio del mar y se estaban ahogando, cuando la barca se estaba hundiendo, ¿qué hacían? ¿Qué hicieron los discípulos? Despertar al Señor. Despierta, despierta, Señor, Señor, Señor. Ayúdanos. Tenían al Señor de carne y hueso que podían agarrar, podían apretarlo ahí, podían despertarlo. Pero nosotros no tenemos al Señor de carne y hueso que podamos hacer eso. Hay momentos en la vida en que estamos solos, pero necesitamos la confianza que el Señor está con nosotros. ¿Sabe por qué el Señor le dijo esto? Verso 25: digo estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aunque yo estoy con ustedes hoy, no siempre voy a estar con ustedes en esta forma, decía el Señor, sino que yo voy a enviar al Espíritu Santo, el Consolador, aquel que camina a tu lado, aquel que está contigo para protegerte. Y eso es lo que Consolador significa. Es la traducción de una palabra griega que significa un abogado defensor, alguien que te defiende, alguien que camina contigo para defenderte. Y entonces dice el verso 27: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. El Señor nos dijo: aunque yo me voy, recuerda el verso 25, yo ahorita estoy con ustedes, pero dice el verso 26, yo le voy a enviar el consolador, es decir, yo me voy, pero le voy a dejar algo, le voy a dejar la paz, le voy a dejar el Espíritu en ustedes. La paz os dejo, la paz os doy. No la doy como el mundo la da.
Así que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hay algo en nuestra vida que causa temor. Muchas cosas seguramente causan temor en nuestras vidas. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros a nuestros temores? ¿Qué es lo que quita el temor? ¿O por qué razón tenemos temores? A veces es porque nos falta la fe. O a veces es porque nos falta conocer quién es Dios y cómo es Dios. Servir a Dios a veces da temor. En Mateo capítulo 28, a partir del verso 18, Jesús dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermano, si usted escucha eso de Jesús, y si Él está con usted no tiene temor, porque Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. ¿A qué yo le puedo temer? Si yo estoy con Jesús, y Él tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Por tanto, dice el verso 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y ahí viene la promesa del principio: y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa de Emanuel en el capítulo 2 se repite en el último capítulo de Mateo. Así termina Mateo: recuerden, el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el único que puede disipar nuestros temores es a Dios, es quien conocemos a través de su Hijo, a quien tiene a la vez el poder. Y la razón por la que Jesucristo disipa nuestros temores es por su carácter. Por su carácter. Él es amor. No hay temor a la condenación, porque Él nos ama. No hay temor al castigo, porque Él nos ama. Él es todopoderoso. No hay nada que Él no pueda hacer. Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Donde quiera que esté, el Señor está ahí. Entonces eso disipa el temor. Él sabe todas las cosas. Ahora quiero decirle, querido hermano, que la presencia de Dios es diferente a la manifestación de su presencia. No es lo mismo que Dios esté presente a que Dios manifieste su presencia. Y es algo que nosotros debemos entender. Y es clave, porque la fe no se basa en la manifestación de la presencia, sino en las promesas de Jesús, que Él siempre está con nosotros. Hay momentos de nuestra vida en que tal vez no sintamos la presencia de Dios. Hay momentos en nuestra vida en que Dios no manifiesta su presencia a nosotros. Pero eso no puede llevarnos a la conclusión de que Dios no está con nosotros. Hay momentos en nuestra vida en que hemos pasado pruebas muy difíciles, pero eso no significa que Dios no estaba con nosotros. Hay momentos en los cuales pensamos que el Señor se olvidó de nosotros, pero eso no significa que Él no esté presente. Él no siempre manifiesta su presencia, pero siempre está presente, y siempre está presente de manera especial entre su pueblo. Está presente de manera especial en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que recibimos cuando creemos en Jesucristo. Y si Él siempre está presente, la segunda implicación de Emanuel, de Dios con nosotros, es cómo respondemos o cómo debemos responder a su presencia. Que Dios esté con nosotros exige una respuesta de nuestra parte. Y para ello debemos ir a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso 2 dice: puestos los ojos en Jesús. Lo saben de memoria, ¿verdad? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo murió por nosotros, y murió por nosotros con gozo, sabiendo que Él iba a pagar el precio de nuestra rebelión. Entonces no hay temor. ¿Te das cuenta? Ahora después dice que si el Señor Jesucristo sufrió de esa manera, ¿qué nos hace pensar a nosotros que no vamos a sufrir también? También nosotros sufrimos en este mundo, vamos a tener problemas en este mundo, y es más, como somos hijos de Dios, hay momentos en los cuales Dios nos va a corregir, Dios nos va a castigar, porque Dios a todo el que ama castiga, y compara con nuestros padres terrenales, cómo nos corregían, cómo nos castigaban, cómo nos regañaban. Dios también hace lo mismo con nosotros porque somos sus hijos.
Entonces, verso 12 de Hebreos 12. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Si somos hijos de Dios, y si Dios está con nosotros, ¿cómo debemos vivir entonces? De una manera santa, de una manera digna de ese llamado. Si el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y nuestra vida pertenece a Cristo, podemos decir como el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si Cristo vive en mí y yo soy de Cristo, en realidad cada uno de mis miembros son de Cristo. Esta mano que ven y que saludan es la mano de Cristo. ¿Cómo puedo usar la mano de Cristo para algo que ofende el nombre de Cristo? La boca que está diciendo estas palabras que ustedes están escuchando es la boca de Cristo. Porque Cristo está en mí. Mi vida está escondida en Cristo. Yo soy de Él. Y la voluntad de Dios es que cada uno de mis miembros sean instrumentos de justicia para la gloria de Dios. Entonces lo que yo digo debe ser algo que edifique y que bendiga a los hermanos, sabiendo que Dios está en mí y yo soy de Él. Hay personas que piensan que Dios solo está donde se ora a Él, pero la realidad es que Dios está en todo lugar. Y ahora que entregamos nuestras vidas a Emmanuel, somos de Él y Él está con nosotros. ¿Cómo debemos de vivir entonces? ¿Cómo debemos de hablar? ¿Cómo debemos de encontrar satisfacción y gozo en la vida? En tercer lugar, Emmanuel apunta a la unión eterna con Dios en su presencia. Aunque Jesús es Dios con nosotros y nosotros somos de Jesús y Dios está con nosotros, mientras estemos en este cuerpo, mientras estemos en esta vida, la información que recibimos está limitada a nuestros sentidos físicos, a nuestros ojos. No podemos ver a Dios en la manera en que Adán y Eva veían a Dios y disfrutaban de una relación con Dios en el principio de la creación. Pero el día viene en que no habrá más separación por el pecado. No habrá más separación ni límite material, ni temporal, ni espiritual para disfrutar la presencia misma de Dios. Y eso es lo que Hebreos nos dice en Hebreos 12, verso 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, y a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Y si una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos y a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. El escritor de Hebreos está comparando la nación de la experiencia de cuando Dios dio la ley en el Antiguo Testamento con los cristianos en el día de hoy que recibimos este nuevo pacto. En el Antiguo Pacto, los judíos pudieron ver el fuego cayendo sobre el monte, pudieron escuchar el sonido de los truenos, la voz poderosa de Dios, y salieron temblando y no querían acercarse porque tuvieron esa experiencia. El escritor de Hebreos nos dice: nosotros nos hemos acercado a algo más sublime y más grandioso que aquella experiencia en el desierto. Nos hemos acercado a la presencia misma de Dios. Nos hemos acercado a Él
nos hemos acercado a su trono, nos hemos acercado al cielo. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Escucha esto, hermano, Dios te ve así. Ya Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Arturo, usted ha sido bendecido con toda bendición en los lugares celestiales con Cristo. Dios lo ve allí. Hermana, Dios la ve a usted allí. A cada uno de nosotros, Dios nos está viendo con toda bendición celestial en los lugares celestiales. El apóstol Pablo después, en capítulo 6, dice que estamos sentados con Cristo en el cielo. Eso no ha pasado todavía, obviamente. Pero es la fe y la esperanza que tenemos. Estamos con Cristo, estamos con Dios. Él está con nosotros. Nos hemos acercado a Dios mismo. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 al 18, se nos narra lo que estamos esperando en cualquier momento. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Por tanto, aliéntense con estas palabras. Díganse esto, recuérdense esto. A veces perdemos tanto tiempo hablando de cosas que no edifican. ¿Por qué no hablamos de estas cosas entre nosotros? ¿Por qué no nos alentamos sobre estas cosas? Dice que así estaremos siempre con el Señor. La promesa de Mateo, Dios con nosotros, es nuestra hoy y es nuestra eternamente si hemos creído en Jesucristo. Dios está aquí, Dios está con nosotros. Cristo nos lo ha mostrado. Y Él es el mismo camino al Padre. Y Él nos pide que nos acerquemos a Él. Cerremos nuestros ojos y adoremos al Señor y démosle gloria y honra, porque Él está con nosotros. Puedes tú decir con toda certeza y con toda seguridad que Dios está contigo. Te has dado cuenta que Dios con nosotros es Cristo, y que sin Cristo no podemos llegar al Padre. Sin Cristo no podemos llegar a Dios. Sin recibir a Cristo no podemos acercarnos a su trono en su presencia. Sin Cristo no tenemos la esperanza de estar para siempre con Él. Necesitamos a Cristo. Necesitamos creer en Él y entregar nuestras vidas a Él para poder decir que Dios está con nosotros. Si tú nunca has tenido un momento en tu vida en el cual has reconocido al Señor, he invitado al Señor a venir a tu corazón y tu vida, yo te invito que en este momento, ahí donde tú estás, tú hables con el Señor y le digas: Señor, yo creo en ti. Gracias por enviar a tu Hijo a morir por mí en la cruz de Calvario. Te pido que cambie tu vida. Te pido que me transformes. Te pido que me hagas una nueva criatura. Y si ya lo has hecho, y han venido temores, preocupaciones, esta es una buena oportunidad para recordar que Jesús es Dios con nosotros. Y ha enviado su Espíritu, quien está en ti. Te ha dado promesas eternas. Estaremos para siempre con Él. Oramos. Padre que estás en el cielo, te damos las gracias por este día, y te damos las gracias por tu verdad, y te damos las gracias por tu mensaje, y te damos las gracias porque tu Hijo vino a hacerse uno como nosotros, para morir por nosotros y pagar en nuestro lugar, en el lugar que merecíamos, por nuestros pecados. Yo te pido que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones y en nuestras vidas para vivir a la altura de este mensaje. Te pedimos perdón por las veces en las cuales hemos olvidado tus promesas. Ayúdanos a creer en ellas y a ser por ellas fortalecidos. Ayúdanos a destruir las mentiras del enemigo cuando venga a confundirnos y a engañarnos con respecto a tu verdad. Te damos la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga.